Oli, oli, soy Begoña. Bienvenidos a mi podcast, 100 vidas en una. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Hoy aquí en el norte de España hace muy buen día, un solecito. Y bueno, quería empezar por decir que este podcast está hecho de todo mi corazón para explicar mi perspectiva de mi vida, de mi juventud y de toda mi vida, con mucho arrepentimiento de las cosas malas que he hecho. Soy muy arrepentida por todo lo malo que he hecho, pero mucho, mucho, mucho. Y bueno, yo creo que he sido clara en mi vida diciendo y pidiendo perdón a la gente que tengo que pedirle perdón. Pero lo que ha pasado es que este podcast ha removido almas y mi familia no me habla. Y bueno, es porque no quieren no sé por qué. Pero sí que me culpan por cosas de cuando tenía 14 años que yo ni me recuerdo. Yo ni me recuerdo y flipo con la idea, flipo con la idea que gente puede aguantar tanto rencor por 40 años para decir: Begoña, tienes que pedir perdón por lo que hiciste en una conversación cuando tenías 14 años. Yo flipo con la gente. Ese podcast es un podcast de dedición, de arrepentimiento, de enseñar y de intentar dejar mi grano de sal en el mundo, de cómo he sobrevivido las adversidades, de todo lo que me ha pasado y también todo lo que he perpetuado, todo lo que yo he hecho mal. O sea, también he aprendido de eso. Mira, mejor no soy abogada, ni doctora, ni lo que sea, pero yo voy a dormir muy feliz por la noche, con una conciencia muy libre, muy contenta y en paz, porque he hecho las cosas bien después. Ha tardado, me he equivocado mucho, sí, pero he hecho todo lo mejor posible. Y yo que siempre he querido una familia grande, ¿sabes? Y siempre he intentado con mi familia a tener una buena relación y aún hablan tan mal de mí. Ayer me enteré que ellos hablaban que tenía una suástica tatuada en mi cabeza. No tengo ninguna suástica tatuada en mi cabeza. Y que por un cumpleaños de mi hijo hice un pastel con una suástica. Por favor. Con dinosaurios sí, pero con una suástica no. Pero ¿quién en su mente sano puede pensar esas cosas? O sea, y hablar, y estoy muy dolida hoy. Estoy dolida, pero bueno, yo pienso, mira, mis manos están en las manos de Dios. Y lo que va a pasar, va a pasar. Y ojalá un día tenga una familia que me ama. Ahora no es la situación, pero bueno, esperemos que sí. No sabía que mi podcast iba a afectar tanto a mi familia, pero bueno, es lo que hay y yo voy a seguir porque mi meta en la vida es hacer el podcast para ayudar a otros. Y también escribir mi libro From Skinhead to Salvation. Y también soy un coach que me gustaría ayudar a la gente que salen de grupos de odio o que han sobrevivido violaciones como yo, o violencia como yo, o violencia de género como yo.
Y bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero bueno, mi propósito es ayudar. Es lo único que quiero hacer, es ayudar. Ayudar porque gracias a Dios estoy sana y estoy bien de la cabeza después de todo lo que me ha pasado. Y puedo decir que soy feliz. No tengo mucho, pero tengo todo. Tengo mi alma, tengo mi ser. Y estoy orgullosa de eso. Bueno, vamos a seguir para adelante. Quería rectificar unas cositas. Mis hermanas no son hermanastras, son media hermanas. Yo me equivoqué cuando dije hermanastras porque compartimos el mismo padre. Así que son mis medias hermanas. Y también cuando estaba hablando de skinheads en el episodio antes, era el British Nationality Act de 1948, que era cuando los jamaicanos vinieron a Inglaterra en el Windrush, y era la generación de Windrush. También los jamaicanos emigraron a Reino Unido con la independencia de Jamaica en 1962. Quería hacer un punto de rectificar esas cosas para que sepáis exactamente lo que está pasando. Bueno, y volvemos a mi juventud. Como os estaba comentando, emigramos a California, de España. Y yo estaba ayudando a mi madre con mucha traducción, pero yo pensaba, ¿y qué hago aquí? Porque mi madre, cuando se divorciaron, tenía 5 años y nos fuimos del norte de California para el sur de California. Y bueno, mi padre trabajaba ahí de ingeniero, mi madre también trabajaba en un comedor de una escuela. Y bueno, cada fin de semana íbamos a un picnic catalán de casals catalans o de un picnic vasco con mi padre o a la Casa de España. Y yo pensando, y bueno, ¿qué hago aquí? Si un fin de me visten de catalana, voy al picnic al catalán. Otro día me visten como vasca y voy al picnic vasco. Y en la Casa de España, mi madre allí haciendo paellas y disfrutando de la gente de España. Yo estaba muy confundida, digo, ¿y quieren que hable inglés y todo eso? ¿Cómo voy a hablar inglés? ¿Y cómo voy a ser americana con tanta gente, con tanta gente de España? Pero bueno, era muy bonito por una parte porque nunca perdí mi cultura y siempre estaba viva mi cultura y bueno, de verdad lo pasaba súper bien en esos picnics. Mi madre ayudó a empezar Casals Catalans y ella era muy activa en esa organización y bueno, de verdad hacíamos muchas cosas con ellos y era fenomenal. Comíamos pan con tomate con pernil y bueno, nuestra comida típica de Cataluña y el picnic vasco cordero y la comida típica del País Vasco y la Casa de España paella, vamos. Y bueno, era una juventud, no sé, antes no me gustaba mi juventud. Era como, era un rebelde contra mi juventud, pero ahora pensando ¿sabes? Después de tantas décadas pensando atrás, digo, ¿sabes qué? Era muy guay. Era muy guay estar en California, ir a todas esas cosas culturales y tener esa parte cultural, ¿sabes? Me gustó mucho. Bueno, y entonces
mi juventud, mi madre hizo lo que podía. Ya sé que hay gente en mi entorno que dice, bueno, vivíamos tan pobres y no sé qué, no sé cuánto. Pero mi madre hizo lo que podía. Por Navidad lo celebramos de una manera tan bonita. O sea, éramos pobres. Recibíamos como 2 regalos que queríamos. Y los otros regalos eran como calcetines, pijamas, colonia, desodorante. Pero eran regalos, yo creo que nos hacía ricos también. Y uno tiene que agradecer lo que tiene. ¿Sabes? Tiene que agradecer lo que tiene y no pensar quiero más, quiero más, quiero más. Estar contenta con lo que tienes. Y eso aplica ahora. Estar contentos con lo que tenemos. Es una lección muy importante. Cuando agradeces, atraes más para estar agradecido. Eso es un hecho. Así que tenemos que agradecer lo bueno y lo malo para ir al círculo completo. Bueno, mi madre por fin aprendió a hablar inglés porque tenía que hacerlo para trabajar. Y bueno, tenía un acento que me daba una gracia. Un acento que me daba una gracia. Y bueno, era buena mujer, era una pena que falleció a los 59 años, muy joven. Pero mi madre era una de esas que siempre decía, estoy cansada de esta vida. Así que ella ya no luchó y quería irse, ¿sabes? Bueno, yo iba a un colegio católico, en principio era un colegio público y después fui a un colegio católico. Y eran súper estrictos, llevaba uniforme católico. Y bueno, llevé una vida muy estricta. También es una razón por que me rebelé a los 14 años. Pero bueno, ya volveremos a eso. Yo cuando me marché de casa y me convertí en punky, a ver, en esa época creo que era the Olympic, donde había conciertos. Mi primer concierto era UK Subs y The Exploited. También en esa época de los 70s, 80s, los grupos que eran populares, que eran los primeros, eran The Clash, The Sex Pistols, Buzzcocks, MC5 en 1968, Bad Brains, The Kinks, GBH, Los Ramones, The Bizarros. Había tantos grupos, pero tantos grupos buenísimos. Y si no estaban en The Olympic, estaban en Fender's Ballroom en Long Beach, en el sur de California. Y ahí vi muchos conciertos, muchos conciertos. Y a los 15 años me hice el primer tatuaje. El primer tatuaje y bueno, era una chica, pero loquis. Y bueno, siendo un punky en la calle con una cresta verde, después una cresta roja, después una cresta azul, era una locura. Tenía mi chaqueta de cuero con el nombre de los grupos y todo. Yo no sé cómo conseguí tantas cosas cuando estaba en la calle, de verdad. Y sí que había épocas donde digo, ostras, cuando fui a San Francisco de dedo, allí sí que era pobre y tenía que pedir dinero en la calle y era un tiempo donde pasé hambre, ¿sabes? Y eso también pasaba. Pero por lo demás tenía mucha suerte que tenía muchos amigos, me dejaban quedarse en sus casas, o si no, me daban de comer, o lo que sea. O sea, tenía también mucha suerte.
Y bueno, era una jovencita rebelde, yendo a conciertos, escuchando musiquita, viviendo mis cervezas y haciendo mis drogas. Yo hice mucho LSD cuando era joven, pero mucho LSD. No sé cómo soy normal ahora, porque hice muchísimo. Me recuerdo una vez hice LSD. Imagínate, me tomo cuatro cosas de LSD, en inglés es tabs de LSD, y veo los Ramones, y mi estómago y mis intestinos salen para ahí en the mosh pit, a bailar, a ser una bestia. Y yo sentada allí con mis intestinos y mi estómago, yo les vi bailando en el mosh pit. Y yo riendo con mi amiga, pero estábamos riendo, mira mi estómago, mira mi estómago. O sea, unas cosas con LSD que yo flipo. Pero bueno, también eran tiempos muy inocentes, pero muy inocentes. Y en los 80s, yo no sé, yo tengo un ángel de la guarda que me ayudó a sobrevivir muchas de esas cosas que pasé, porque de verdad, solo con las drogas que consumí debo estar muerta. Y las peleas y todo debo estar muerta, y no lo estoy, y las violaciones también. Ya os contaré de mis violaciones. Una sí que quería comentaros. Era cuando tenía 5 años. Estaba abusada sexualmente. No veo la cara cuando pienso en ello, solo veo la mano tocándome. Y mi madre, me recuerdo que vio todos los morados, los maratones en mis piernas y en mi vagina. Y se asustó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no podía hablar, no me recordaba. No me recordaba de nada. Y esa imagen no puedo sacarlo de mi cabeza. Pero eso empezó una trama sexual que tuve toda mi vida. Y después de allí era como si estar violada era algo normal. ¿Sabes? Era algo que me pasaba a menudo. Y no entendía tanto abuso. Pero todo empezó cuando tenía 5 años y afectó la cabeza. Y después con relaciones con hombres. Eso me afectó también la cabeza, las relaciones con novios y con chicos me afectó bastante. Y bueno, tengo una foto que colgaré en mi Instagram de Skins to Salvation. Si queréis seguirme, está en inglés. Allí comento, voy a colgar la foto de cuando me abusaron sexualmente y lo ves en mi cara. No soy una niña contenta, vamos. No soy una niña contenta. Pero bueno, cosas de la vida, lo he trabajado en terapia, me ha ayudado muchísimo. Y también he perdonado y he soltado, que es una cosa que es muy importante en la vida hacer, perdonar y soltar. Hay que soltar en la vida, hay que soltar. De verdad, la gente que está tan amargada que se recuerda cosas de hace 20 años y no lo sueltan, me vuelve loquis. Porque pienso, por favor, pobrecita, es que necesitas terapia. ¿Me entiendes? Es que hay que soltar de las cosas. Es súper importante. Y bueno, después de ese abuso sexual, yo también me convertí en una persona muy sexual. Yo perdí mi virginidad cuando tenía 15 años. Pero antes de eso estaba haciendo cosas muy sexuales con mis parejas. Pero no era sexo, era cosas sexuales.
Y entonces, siempre era muy promiscua, pero mucho, mucho, mucho. Y eso creo que era el abuso sexual. Abrió como la caja de Pandora, ¿sabes? Y bueno, me convertí en una persona que me gustaba mucho estar con hombres. Y bueno, y, y bueno, mi juventud es todo un aprendizaje, es todo un aprendizaje. Pero sabes que yo también agradezco muchísimas cosas porque podía estar muerta en el pasado. Ya cuando iré contando más de mi vida, cuando fui de dedo por todo Estados Unidos tomando LSD y me violaron con un cuchillo y una pistola y casi me matan. Eh, yo aún puedo encontrar cosas buenas en ese viaje, ¿me entiendes? Es importante ver las cosas en perspectiva y no solo decir, ay, pobre de mí que me violaron, pobre de mí que casi me mataron. No, soy fuerte, sobreviví eso. Ahora quiero ayudar a otras chicas, otras mujeres que han estado violadas y no pueden soltar, no pueden perdonar, no saben cómo sobrevivir y piensan en suicidio y todo. Yo también lo hice, intenté suicidarme varias veces. Y una vez mi madre me encontró y fui al hospital pitando, tomé un montón de pastillas y me limpiaron el estómago. Pero bueno, en cada manera intenté de suicidarme. Y era muy oscura por todo el abuso que sufrí, ¿sabes? Era como demasiado para mi mente. Pero después de todo, con tanta terapia y con tanto trabajo interior, aprendí a perdonar, aprendí a soltar, aprendí a mirar mi vida como una cosa muy bonita y no como una cosa tan horrible. Me pasaron cosas horribles, sí. Era horrible. Bueno, había cosas buenas y había cosas malas que te voy a decir. Yo creo que todos vamos por eso. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo creo que sufrir a una edad tan jovencita también me empujó hacia el movimiento racista que experimenté más adelante cuando tenía 16, 17 años. Entrar en ese movimiento de odio tenía más rabia, ¿me entiendes? Más rabia de violencia. Y sí, era un punky, después era un two-tone skinhead, después un oi skinhead y después un racista que escuchaba Screwdriver y a muchos grupos racistas. Y bueno, yo terminé en total siendo un líder del grupo femenino de un grupo neonazi de California muy popular en todos Estados Unidos. Todo el mundo le conoce y bueno, yo era la directora de ese grupo. Pero bueno, ya os contaré cómo salí, cómo entré en el grupo racista de los skinheads, los neonazis, y cómo hice mi vida, cómo lo sané todo, cómo me perdoné a mí misma, cómo pude ser arrepentida, cómo es que es una historia tan larga. Bueno, espero que esa historia sirva un poquitín de mi vida por atrás cuando era jovencita y espero que por favor me sigas y pongas que te gusta
ese podcast y me sigas. Y bueno, para la próxima lo haré en 2 semanas para tener más información. Y lo haré más a menudo porque yo creo que una vez al mes no es bastante. Y llegaremos a los detalles de cuando era más violento. Pero yo quiero explicar mi juventud también, cuando era joven, cuando tenía 13, 14 años y todo esto. Bueno, que tengáis un buen fin de semana y muchas gracias por escuchar este podcast y bendiciones. Gracias.